y ustedes tendrán que estar viendo una presentación que dice sistemas operativos. ¿Sí? ¿Eso es lo que están viendo? Muy bien. Bueno, arrancamos. Sistemas operativos. Bien, nosotros hablábamos ya de sistemas operativos en muchas partes de algunas clases. Ustedes los han nombrado también en sus presentaciones. Y bueno, el sistema operativo, ¿qué es el sistema operativo? En principio es el principal software de una PC. Bien, nosotros dijimos al principio de la cursada que cualquier dispositivo informático contaba de dos componentes. Uno que era el hardware, que lo vimos en el módulo 1, y el otro es el software. Bueno, dentro del software, el más importante, el principal, es el sistema operativo. ¿Bien? Y eso lo tenemos en todos los dispositivos informáticos. Vamos a tener un sistema operativo como mínimo. Entonces, vamos a dar el concepto de sistema operativo. El sistema operativo es un software que actúa de intermediario entre los dispositivos de hardware y los programas usados por el usuario para manejar un sistema. Y acá les muestro un breve gráfico que nos muestra una serie de capas donde nos sitúa el hardware y el sistema operativo. El sistema operativo es el primer software que yo voy a instalar en cualquier dispositivo informático. ¿Por qué? Porque en realidad, fíjense en que, como ustedes ven acá, el hardware sería la capa más baja, ¿bien? La primera capa, si quieren verlo de esa forma. El sistema operativo está encima, ¿bien? Y es la capa más próxima, ¿bien? O la capa consecutiva. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el sistema operativo es el software que controla ese hardware, que administra ese hardware. Como todos los elementos que existen en la naturaleza, el hardware también tiene recursos. ¿Bien? Nosotros tenemos, acuérdense que nosotros vimos, tenemos recursos que son los dispositivos, que tenemos discos, memorias, microprocesador. Todos los elementos tienen diferentes características, diferentes funciones y también tienen diferentes capacidades. Por ejemplo, la velocidad de procesamiento del microprocesador, la capacidad de almacenamiento de un disco, la cantidad de información que puede almacenar una memoria RAM. ¿Bien? Entonces todos tienen un límite físico del cual alguien lo tiene que administrar para utilizarlo de la mejor manera, y en este caso es el sistema operativo. Entonces, el sistema operativo administra los recursos de un equipo, que no es otra cosa que los recursos de hardware. El sistema operativo es el que nos da el soporte a las aplicaciones que nosotros usamos. Nosotros no usamos directamente el sistema operativo, ¿bien? Nosotros usamos las aplicaciones que están instaladas sobre el sistema operativo. De hecho, el sistema operativo es un sistema donde podemos dividirlo en un núcleo, que es el que está activo en el equipo, y es el que administra, como acabamos de decir, los recursos de la propia computadora o la PC. Y también tiene un conjunto de aplicaciones que utiliza el usuario. Entonces, por eso ustedes pueden ver acá en el ejemplo que tenemos hardware, sistema operativo, aplicaciones, y recién viene el usuario. Está armado de esta forma porque en realidad el usuario no interacciona con el sistema operativo, sino interacciona con las aplicaciones del sistema operativo o con las aplicaciones que desea usar, que están instaladas en el sistema operativo. Y acá vamos a agregar un concepto más. Cuando hablamos del sistema operativo, decimos que es multiplataforma. Pero esa multiplataforma nos estamos refiriendo al hardware, ¿bien? Que podemos dividirlo en hardware de 32 bits y hardware de 64 bits. Acuérdense en que la cantidad de bits es la cantidad de información que nosotros enviamos para comunicarnos, ¿bien? La transferencia de información entre los dispositivos de hardware. Y ahora las aplicaciones, decimos que son multiplataforma, y acá hay una diferencia, ¿bien? Decimos que son multiplataforma cuando se instalan en varios sistemas operativos. ¿Sí? Entonces podemos instalar un sistema operativo de la empresa de Microsoft,
podemos instalar un sistema operativo de GNU Linux, ¿bien? O como ustedes los sistemas operativos que me han nombrado en las presentaciones, Android, iPhone que van a ser la semana que viene, BlackBerry como en el día de hoy, ¿bien? Entonces decimos que una aplicación es multiplataforma cuando la podemos instalar en varios sistemas operativos. Y un sistema operativo es multiplataforma cuando lo puedo instalar en varias configuraciones de hardware. ¿Bien? ¿Me entiende la diferencia? Porque cuando hablamos de sistema operativo estamos hablando que lo instalamos arriba del hardware en sí. Pero cuando hablamos de aplicaciones estamos hablando arriba del sistema operativo. ¿Bien? El sistema operativo es el que permite correr esa aplicación. Y el hardware es el que permite correr el sistema operativo. Por eso quiero que vean bien la diferencia. ¿Bien? Nosotros hablamos de multiplataforma y más que nada vean los niveles de cómo usamos cada uno de ellos. Vamos a ir un poquito más específicos, y ya lo hemos hecho y lo vamos a volver a nombrar. ¿Cómo es el inicio de una PC? Nosotros ahora ya tenemos casi todos los elementos de hardware, los conocemos, porque ya lo hemos visto, ¿bien? Entonces podemos hablar de ellos, que antes no podíamos hacerlo, nosotros llamamos al software y todavía no lo hemos visto. Bueno, iniciamos nuestro equipo informático, lo encendemos. Lo primero que hace es buscar en la BIOS de la placa madre, ¿bien? El reconocimiento de todos los dispositivos y la configuración que tenemos de ese equipo. Una vez que reconoce los dispositivos y todos están operativos, o sea que ninguno tuvo error, bien, si produce algún error, seguramente en algunos envía un pitido y tiene una secuencia de pitidos que nos podemos descifrar o nos pueden marcar diferentes errores de hardware. Como una detección, por ejemplo, una detección que no encuentra la memoria, o la memoria tiene fallas, o que el disco rígido, donde nosotros almacenamos la información, no la encuentra, no está disponible. Una vez que está todo de forma correcta, detectó, el siguiente paso es buscar el inicio. Inicio nosotros lo llamamos boot, B-O-T, boot en inglés. El inicio está marcado, lo configuramos en nuestra setup de la placa madre. ¿Y qué es eso? Simplemente es decirle a nuestro equipo a dónde tiene que ir a buscar el sistema operativo para cargar la memoria. En la memoria RAM. ¿Se acuerdan que la memoria RAM es la memoria de trabajo? ¿Bien? Y ahí instalamos los sistemas, o los programas, las aplicaciones que están activas en nuestra máquina y que nosotros queremos utilizar. Obviamente que lo primero que se carga es el sistema operativo. Una vez que el sistema operativo está cargado en memoria, ahí nosotros podemos llegar a tener el uso, podemos recién hacer uso de nuestro equipo. ¿Bien? Pero el sistema operativo es el que administra esos recursos. ¿Sí? El sistema operativo está fraccionado, o sea, no es que carga todo el sistema operativo como un solo software dentro de la memoria. No. Está separado en módulos, está dividido en módulos, y tenemos un núcleo, que es el kernel, ¿bien? Que ese sí es el que está cargado, se carga en el principio, y después va a ir llamando partes del sistema operativo, aplicaciones, según lo requiere el usuario. Entonces, todo ese entorno que nosotros vemos, ventanas, ventanas donde vemos, donde tenemos almacenados nuestros documentos, nuestra música, ¿bien? Todos esos elementos que nos permiten crear una carpeta, borrar, cambiar, mover, todos son aplicaciones propias del sistema operativo. Y además, después están las propias del usuario, las que nosotros elegimos y queremos usar. ¿Sí? Por ejemplo, un navegador para usar Internet. ¿Bien? El Chrome, el Firefox, ¿bien? El Edge que viene, por ejemplo, de Microsoft, y hay muchos más. El Opera, por nombrar algunos. Bien, una vez que ya tenemos definido qué es el sistema operativo, vamos a ver cuáles son los objetivos que tiene un sistema operativo en sí. Bien. Vamos
primero que nada, vamos a decir que, en principio, principios de la computación, de la informática, el software no era muy importante, no lo tenían muy en cuenta. Siempre teníamos el hardware, de hecho, ¿no? Y con el tiempo fue evolucionando y llegó a ser importante como lo es hoy. Los objetivos de un sistema operativo son, primero, actuar y coordinar las diferentes velocidades de funcionamiento de los dispositivos. Eso nosotros lo sabemos. Sabemos que todos los dispositivos que están en un equipo, nosotros lo hemos visto, tienen diferentes velocidades de funcionamiento, de transferencia de información. O sea, algunas son mayores, otras son menores. Bueno, el sistema operativo tiene que coordinar y amortiguar esas diferencias para que el equipo funcione de la mejor forma posible, ¿bien? Que sea óptima. Entonces puede ir alternando con otras aplicaciones, porque de por sí un equipo moderno, tenemos muchísimas aplicaciones corriendo en nuestro equipo, ejecutándose a la vez. Entonces el sistema operativo tiene que responder para que nuestra PC, nuestro equipo informático tenga el mejor desempeño. Bueno, eso es uno de los objetivos. Y la otra es simplificar la operación de trabajo con el hardware. ¿Bien? Entonces, ese recurso que nosotros vimos, ¿bien? Esa operación de hardware, la hace el sistema operativo. Nosotros, como usuarios, no tenemos que no ser técnicos, ingenieros, o gurús de informática o hackers para poder utilizar un equipo. No. La idea es que cualquier usuario, con un conocimiento mínimo, puede utilizar un equipo informático. ¿Bien? Esa es la idea. Y el resto se encarga del hardware. ¿Sí? Que no tengamos que estudiar 10 años para poder usar un equipo y saber de todo. No. Exactamente esa parte la cumple el sistema operativo. Y el otro objetivo es brindar un uso confortable al usuario. ¿Bien? También va de la mano de lo que acabamos de decir. ¿Bien? La curva de aprendizaje. ¿Bien? O sea, que la curva de aprendizaje cada vez sea menor y que el usuario, o sea, le dé facilidad de uso, ¿bien? Que sea interactivo, que el usuario rápidamente con algunas imágenes pueda darse cuenta, que sea intuitivo, ¿bien? Que entonces el usuario sepa a partir de ver los elementos en la pantalla cuáles son las acciones que tiene que ejecutar para poder usarlo. ¿Bien? Para eso los programadores usamos formatos estándar, ¿bien? Nosotros usamos el botón aceptar de un lado, el botón cancelar de otro lado, ¿bien? Armamos las aplicaciones en ventana y armamos el menú de una forma donde el usuario esté habituado y sepa que el inicio siempre está de la izquierda, por ejemplo. ¿Bien? Entonces, lo formamos de una forma estándar para que el usuario no tenga que hacer un aprendizaje desde cero, sino que al haber usado otras aplicaciones, sea intuitivo y le sea fácil el uso. ¿Bien? La información que trae de otras aplicaciones la pueda aplicar al software que nosotros creamos. Entonces, la curva de aprendizaje no tenga que ser tan grande. Y además de eso, un uso confortable, ¿no es cierto? Acá, en ese ítem específico, vamos a hacer un alto y les quiero nombrar algunas, para que ustedes sepan. Vieron que ustedes tienen sus celulares, cuando bajan la pantalla van a tener una barra que es el volumen y otra barra del brillo. Bien, ustedes la conocen y si manejan la barra del 100 al 0%, bien, el brillo o el volumen va a cambiar. ¿Sí? Eso lo tienen claro, lo saben. Bueno, si en esa barra nosotros, en vez de tener el volumen o el brillo, tuviéramos de un extremo la seguridad y del otro extremo la facilidad de uso o la comodidad del usuario, ¿bien? Sería totalmente transparente a lo que pasa en una PC. ¿Bien? Cuando nosotros nos pasamos de un lado de la barra y lo hacemos muy confortable al equipo, seguramente lo hacemos menos seguro.
Y cuando lo hacemos más seguro, seguramente lo hacemos menos confortable al usuario, más restrictivo. ¿Por qué? Y porque para hacerlo más seguro, tenemos que activar muchos servicios del equipo como firewall, antivirus, ¿bien? Donde todo elemento que quiera entrar o salir del equipo, si lo hacemos totalmente seguro, no tendría que habilitar el usuario, nos tendría que avisar que ese elemento, ese programa, va a salir o va a entrar al equipo. ¿Bien? Va a traer, en realidad no salió a entrar, sino que va a traer información o va a llevar información. Entonces, de esa forma sería totalmente seguro, pero sería casi inutilizable. Imagínense que no esté constantemente preguntando, hay millones de aplicaciones ejecutándose, programas ejecutándose, procesos, no esté preguntando continuamente. No podríamos hacer nada útil. Estaríamos totalmente contestando a la computadora qué pasa y qué no pasa. Inclusive estaríamos viendo cosas que desconocemos totalmente. ¿Bien? Porque obviamente que nos va a preguntar a un nivel de conocimiento mucho más elevado, que el usuario común no tiene por qué tenerlo. Pero yo quería mostrarles de que la seguridad y el confort son dos extremos de la vara.